El juez Reeves no se dio cuenta de que estaba en problemas hasta que Pam Bondi usó la ley en su contra. Este fue el pensamiento que estuvo en el aire desde los primeros segundos del encuentro. Todos esperaban que el proceso se desarrollara de manera mesurada, pero la escena parecía una tormenta en desarrollo. Los 20 oyentes del tribunal permanecieron sentados en tenso silencio. Y de repente se escuchó una frase que ahogó todos los sonidos de la sala. Tu cruz va contra nuestras reglas. Por llevarlo, usted, señorita Bondi, deberá pagar una multa de $500, anunció el juez con tono ronco. Por la mirada de Pam quedó claro que no creía que se pudiera hacer semejante acusación en el siglo XXI. Además, todos comprendieron que para ella la cruz pectoral no era solo un adorno, sino un símbolo personal. El público se quedó paralizado. El silencio oprimió los oídos como ante una terrible tormenta. La pregunta sigue siendo, ¿es el sistema jurídico realmente capaz de sofocar la expresión de la fe? La secretaria de la primera fila suspiró apenas audiblemente. El jurado se miró entre sí. Algunos sintieron que la realidad se había quebrado. El propio juez Gregory Reeves, hasta hace poco símbolo de la disciplina, se convirtió de repente en la personificación de una evidente violación de la libertad. La palabra 500 sonó como una piedra arrojada a la frágil transparencia de la justicia. Pam intentó mantener la calma, poniéndose de pie lentamente y apartándose un mechón de cabello de la cara. Su hombro derecho temblaba ligeramente, pero su mirada ya no delataba miedo. Había una sensación general de que todo en esa sala estaba listo para la confrontación. Pam cree que una multa tan absurda es el primer eslabón de una larga cadena que podría someter a las personas a duros tabúes sobre los símbolos personales. Ella habló en voz baja, pero había firmeza en sus palabras. Si hoy me multan, mañana cualquiera que lleve símbolos religiosos o incluso culturales será objeto de ataques. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está vuestra ley sobre la libertad de elección? La sala no se movió. La gente sintió que estaba comenzando una batalla extraordinaria. El caso de Tinker v. Des Moines de 1969 vino inmediatamente a la mente de muchos de los expertos presentes en la sala. Los jueces de la época dictaminaron que el discurso simbólico estaba protegido por la Constitución a menos que amenazara directamente a la sociedad. Pam lo sabía muy bien. Y conocía otro precedente judicial igualmente importante, Barnett v. West Virginia, de mediados de los años 40. Allí, las más altas autoridades decidieron: nadie debe ser obligado a llevar símbolos contra su voluntad y más aún, no se deben prohibir los signos que no atenten contra la seguridad. Por eso su tono se volvió ofensivo. Su decisión, su señoría, pone en tela de juicio todo lo que está en el corazón de la primera enmienda. Permítanme recordarles que Tinker vs. Des Moines confirmó que, a menos que exista una amenaza real, no se pueden limitar los símbolos. Y aquí solo tenemos mi pequeña cruz, con la que no he hecho daño a nadie. Fue esta referencia a casos clásicos lo que hizo que muchos en la sala se miraran entre sí. Nadie podría refutar un argumento tan obvio. El juez Reeves, todavía con el mazo en la mano, solo frunció el ceño. De repente su voz se quebró en un semitono. Nuestro tribunal no está obligado a tener en cuenta todas las tradiciones, pero se detuvo en seco, como si se hubiera encontrado en una contradicción. En este punto, Pam hizo su segundo movimiento audaz. Si dejamos de confiar en la continuidad legal, corremos el riesgo de convertir cualquiera de nuestros símbolos en uno objetable para el Estado. Y cuando el Estado decide qué es aceptable vestir y qué no, la libertad deja de ser libertad. Estas palabras cayeron bajo las bóvedas de la corte, como un golpe seco a los muros llenos de humo de la tradición. Algunos oyentes miraban con cautela al juez. ¿Sería capaz de mantenerse firme? Durante mucho tiempo fue considerado una roca, capaz de reprimir las protestas con un solo golpe de martillo. Pero esta vez el sistema falló. La registradora cerró la carpeta y cerró los ojos brevemente, como si se diera cuenta de que el orden habitual se estaba desmoronando. Uno de los periodistas presentes que trabajaba para una conocida publicación jurídica comenzó a escribir apresuradamente cada palabra.
Se enderezó cuando se dio cuenta de que no se trataba de una disputa jurídica común y corriente, sino de un auténtico choque de ideologías. Ya estaba claro en la primera fase que Pam no iba a poner excusas. Ella está lista para ir al ataque. Así se formó la primera tensión en un caso que a nadie le pareció ruidoso por la mañana. El juez intentó aparentar calma, pero su mano derecha, que sostenía el mazo, temblaba. Era como si sintiera que esta vez su autoridad no podría salvarlo. En algún momento, al comienzo de la reunión, quiso terminar todo rápidamente, anotar la multa y pasar al siguiente caso. Pero Pam Bondi no era del tipo que se inclinaba tranquilamente ante una decisión dudosa. Su ataque final, al final de la primera etapa, fue claro. Podrías pensar que esto es solo una cuestión de simbolismo, pero en esencia se trata de una pregunta. ¿Estamos nosotros, los ciudadanos, preparados para vivir en un país donde cualquiera de nuestros signos personales puede convertirse en motivo de persecución? Entonces Pam había lanzado el guante y ahora el tribunal se veía obligado a responder. Exclamaciones susurradas. Alguien en la sala gimió al escuchar el tono decisivo del abogado. Parecía como si en el silencio se oyera una voz apagada. Si logra ganar, estaremos en el umbral de un cambio trascendental. El juez Gregory Reeves, anteriormente conocido por ser un defensor estricto de la letra de la ley, ahora parecía confundido. Parpadeó, se aclaró la garganta y se tocó el bolsillo del pecho como si buscara apoyo allí. Pero comprendió que ni un solo párrafo del reglamento judicial podía justificar fácilmente la violación de la libertad constitucional. Señora Bondi, dijo finalmente, se está pasando de la raya al mezclar la fe personal con las reglas del tribunal. El sistema jurídico no está obligado a adaptarse a símbolos individuales. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Su voz sonaba aguda, pero ya no segura. Pam inmediatamente se sintió débil. Ella cambió a un tono más moderado, pero duro. Nuestras normas no están por encima de la Constitución. Si yo fuera una amenaza para la sociedad, tu decisión podría tener alguna base. Pero no lastimé a nadie. ¿No es así? En la sala, alguien de la comunidad jurídica murmuró en voz baja. Aquí está. Punto sin retorno. Los periodistas se miraron entre sí. ¿Es realmente posible que ante nuestros propios ojos el juez se arriesgue a cometer un error fatal que no podrá borrar? Pam recogió los documentos. Tengo extractos de 2 casos importantes. En Tinker-Funco, Des Moines, la Corte Suprema dictaminó que los símbolos solo pueden prohibirse si existe una amenaza real a la seguridad. Lo mismo quedó aclarado en el caso Barnett-Picut West Virginia, que estableció que el Estado no puede imponer o prohibir símbolos a menos que su uso viole los derechos de alguien. Mi cruz no supone ningún peligro. El juez pareció estremecerse. Probablemente estaba familiarizado con estos casos, pero no esperaba que su fallo chocara frontalmente con los pilares constitucionales más sólidos. Empezó a barajar papeles, aparentemente con la esperanza de encontrar algún tipo de escapatoria, pero no encontré nada adecuado. El público observaba con gran atención cada movimiento de Pam. Ella se comportaba con seguridad, sin fingir patetismo. No hubo ni una pizca de dramatismo ostentoso, solo la tranquila confianza de un hombre que sabe que tiene razón. Y el contraste con el juez arruinado se hizo aún más fuerte. Reeves intentó recuperar influencia. Esta sala cuenta con reglas internas claras adoptadas con el fin de mantener la neutralidad de los procesos. Si permitimos que cada señal sea personal, surgirá el caos. Pero Pam no quiso perder la oportunidad de destacar la profundidad del problema. Su regla no puede estar por encima de la Constitución, que establece que una persona tiene derecho a expresar sus creencias si ello no amenaza a los demás. Bajo el pretexto de la neutralidad se introduce la arbitrariedad. ¿Qué pasa si a alguien se le prohíbe llevar una placa corporal debido a su origen étnico o por razones culturales? El público se quedó sin aliento. Mucha gente se dio cuenta de que ya no se trataba de una multa trivial, sino de principios que afectan a todas las minorías y a todos los creyentes. Para algunos, esto es solo otro caso judicial, pero para otros es un faro de que la libertad religiosa está bajo amenaza.
La secretaria comenzó a hojear sus notas mecánicamente, como si tratara de distraerse. Había una sensación de excitación en el aire. Con cada nueva línea de Pam, la sala se llenó de energía de protesta reprimida. El juez comprendió que ya no era posible cerrar la sesión de forma tranquila y pacífica, como quería. Uno de los comentaristas jurídicos se inclinó hacia su colega. Ella avanza metódicamente, se esconde detrás de precedentes y golpea la letra de la ley. El juez tiene muy pocas posibilidades de salvar las apariencias. Él asintió. Mira, Reeves se ha puesto tan pálido que incluso su palma está descolorida. Ahora, o bien, dará marcha atrás, o bien se verá involucrado en un conflicto aún más fuerte. Así que el segundo acto fue ganando impulso. La atención pública creció y el público empezó a percibir la inminente confrontación, no solo a nivel personal, juez versus abogado, sino también a nivel de libertades del Estado versus libertades de los ciudadanos. Sí, Pam ya no era la única que hacía preguntas. Todo el público se unió involuntariamente a un diálogo interno. Si el juez quita el derecho a llevar el símbolo, ¿cuántas personas más se verán privadas de las libertades fundamentales? Al final de esta parte, Pam, al ver la vacilación de Reeves, levantó ligeramente la barbilla. Dime, si simplemente me niego a pagar la multa, ¿qué harás? ¿Me encerrarás y revocarás mi licencia? ¿Estás listo para convertirte en quien pisotea las normas constitucionales en aras de un orden fantasmal? Fue un giro de los acontecimientos que dejó a mucha gente mareada y tensa. Algunas de las mujeres en la sala tragaron saliva con dificultad. Varios abogados jóvenes miraron a Pam con admiración, como si hubieran visto un nuevo ícono legal. Y el juez Reeves, sin responder, simplemente bajó la mirada, preparándose para la siguiente ronda. Todos esperaban que el juez se orientara rápidamente y pusiera a Pam contra la pared con puntos formales del reglamento, pero esto no sucedió. En cambio, Reeves parecía confundido. Pam mantuvo la conversación, atacando con una cita legal tras otra. En un momento dado, el juez, aparentemente con la esperanza de recuperar el control, levantó la voz. En la sala del tribunal hay reglas estrictas. Llevar símbolos religiosos obvios viola la neutralidad. Repito, mi deber es proteger la imparcialidad del proceso. Su argumento quedó en el aire. La imparcialidad es un concepto sagrado en un tribunal de justicia, pero ¿podría una cruz inocua haber influido en el resultado del caso? Pam asintió con la cabeza lentamente. Y si una persona viene con el traje nacional, también le multarán. Si no interfiere con el proceso, ¿por qué debería prohibirse? Usted lo llama una preocupación por la neutralidad, pero en realidad es una violación. Apretó los dientes y dijo: tenemos instrucciones internas claras que usted debe seguir. Sin embargo, esta vez la sala se estremeció con un zumbido silencioso y contrariado. Muchos de los abogados presentes en el lugar se dieron cuenta de que las reglas de las que hablaba Reeves no podían invalidar los derechos fundamentales consagrados en los documentos legales de más alto nivel. Pam no se perdió este momento. Su voz sonaba contenida pero sentida. Hace poco estuve releyendo los fallos del caso Tinker Fico Des Moines. El tribunal dictaminó entonces que ni siquiera se puede prohibir el uso de un brazalete como señal de protesta si no existe una amenaza para el orden público. La situación aquí es similar, pero concierne a la religión. La cruz no es un signo de provocación, no es un arma, no es un llamado a la violencia. Esto significa que sus argumentos sobre la neutralidad no tienen una base sólida. Al mismo tiempo, varias personas en la sala se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. Se acercaba el momento de romper los patrones. El juez se encontraba bajo una enorme presión. Nadie apoyó su punto de vista, con excepción de 2 funcionarios del aparato que se sentaron frente a él y de vez en cuando intercambiaron miradas, pero no parecían seguros. Su apoyo fue un consuelo para Reeves. No parece mucho. Pam sacó algunas hojas de papel. Entiendo, se quiere lograr uniformidad en la sala, pero eso no se puede lograr de una manera que rompa la columna vertebral de la Constitución. Somos un país fundado en la idea de la libertad de religión y la libertad de expresión. Uno de los periodistas, intentando grabar palabra por palabra, le susurró a un colega: «Nunca he visto a nadie hablarle a Reeves en ese tono».
Era famoso por no darle una oportunidad a nadie. Él respondió en voz baja: «Parece que el mito de su infalibilidad se derrumbará hoy. Pam es demasiado culta y demasiado segura de sí misma». A partir de ese momento se hizo evidente que el juez estaba sufriendo una derrota pública. ¿Pero podría admitir su error? Generalmente en tales casos los jueces evitan hacer admisiones directas y tratan de posponer la audiencia o remitir el caso a una autoridad superior. Sin embargo, el flujo de argumentos de Pam fue tan convincente que el traslado también parecería una huida. Reeves tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Acaso piensas que tu discurso puede anular las leyes de este estado? Pam, sin pestañear: creo que las leyes estatales no pueden anular la Constitución. Si las regulaciones locales entran en conflicto con los derechos básicos, son inválidas. Así lo explica la decisión Barnett, cuando los jueces afirmaron directamente: el Estado no tiene derecho a obligar a los ciudadanos a exhibir o no símbolos. Se escuchó un murmullo, como si la gente estuviera esperando que Reeves se diera por vencido y ordenara que se llevaran a Pam. Pero él solo se pasó la mano por la frente con impotencia. No tenía argumentos para repeler el ataque preciso y certero. Intentó objetar, pero las palabras se le quedaron atascadas. Así que en el tercer acto, el público sintió la tensión inmediata. La vieja fuerza, el juez, dio paso a una nueva lógica, Pam, y esto sucedió delante de decenas de testigos. La situación era emocionalmente explosiva. Todos comprendían que en pocos minutos se produciría un giro histórico. O bien Reeves se mantendrá fiel a sus principios, arriesgándose a la destrucción final de su reputación, o bien se resignará y cancelará la multa. En ese momento, la información ya se había extendido más allá de la sala. Aunque no es necesario mencionar aquí los métodos específicos de distribución, el público tomó conciencia de lo que estaba sucediendo. Comentaristas, expertos, politólogos y otros observadores externos al tribunal comenzaron a expresar sus primeras opiniones. Si el juez pierde, será una señal importante de que el viejo orden se está resquebrajando. Si defiende la multa, significa que la libertad de expresión y de religión han sido objeto de un verdadero ataque. Los periodistas susurraron sobre la posibilidad de que este caso continuara en los tribunales superiores. Alguien del equipo editorial expresó la siguiente reflexión: hoy podría abrirse el camino para nuevas demandas contra tales normas, o podría haber una revisión a gran escala de la práctica judicial. En los pasillos del tribunal se produjeron debates susurrantes pero acalorados. Algunos abogados dijeron que nunca habían visto un ataque tan contundente. Pam Bondi había sido dura en el pasado, pero contra una jueza así, esto parecía un desafío increíblemente audaz. Los que conocían a Reeves sabían que a él no le gustaba caer derrotado, pero ahora su rostro reflejaba pánico. Sintió claramente que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Finalmente, el juez levantó su mazo, un gesto que habitualmente anunciaba el comienzo del anuncio de una decisión. La sala quedó en silencio, preparándose para la última palabra. El sonido del martillo sobre la madera sonaba extrañamente sordo. De acuerdo con esta investigación, debo tomar en cuenta todos los hechos presentados, incluidos los precedentes constitucionales. Como resultado, está bien. Dudó por un momento. Parecía que cada palabra le era dada con dolor. Esta multa queda condonada. Silencio de muerte. El aire parecía muerto. Luego una pequeña explosión de voces. La gente empezó a susurrar. Algunos respiraron aliviados y otros incluso aplaudieron en silencio. Pam agarró la carpeta en sus manos. Sus ojos no expresaban euforia. Más bien mostraron una determinación cansada. Ella comprendió que esto era solo el comienzo de una ola que se extendería mucho más allá de este edificio. El juez continuó en voz más baja: la audiencia está cerrada. Pido a todos que abandonen la sala. Por supuesto, nadie tenía prisa por irse. Un final demasiado importante se desarrollaba ante sus ojos. Literalmente, un par de minutos después, muchos ya susurraban. Reeves admitió la derrota. Esto nunca había sucedido antes, que se retirara. Mañana todas las publicaciones hablarán de esto. Este es un duro golpe al viejo sistema de restricciones en los tribunales. Este fue el final formal del proceso, pero en realidad
apenas estaba comenzando. Pam no celebró, pero trató de comprender las nuevas consecuencias. Los periodistas se acercaron a ella y le preguntaron cómo se sentía. Ella respondió brevemente: "Lo importante es que la verdad triunfó. Pero ahora tenemos que averiguar por qué se impusieron esas multas y evitar que se repita. Afuera del tribunal ya se ha formado un círculo de expertos, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos. Discutieron acaloradamente las perspectivas. Alguien habló de la necesidad de revisar todas las decisiones pasadas de Reeves. Otros han sugerido presentar nuevas demandas para establecer formalmente los límites de lo que es aceptable. Algunas figuras políticas, al conocer la noticia, aparentemente pretendieron lanzar campañas de relaciones públicas criticando el despotismo de las normas judiciales. Incluso entre bastidores hubo rumores de que las más altas autoridades legales del Estado podrían citar a Reeves para determinar si había excedido sus límites. La comunidad jurídica pareció alegrarse con el nuevo precedente. Cada vez más expertos vieron en la decisión una oportunidad para una reestructuración global de la reglamentación que otorgaba demasiado poder a los jueces. Al mismo tiempo, muchas personas comenzaron a pensar que si Pam era capaz de defender la cruz, entonces tal vez otros también podrían defender sus símbolos, ya sean bufandas, kipás, talismanes o cualquier otra forma de expresión personal. Algunos lo vieron como un riesgo de disturbios espontáneos, otros como un nuevo nivel de libertad. Después de una audiencia difícil y explosiva, Pam se quedó brevemente en una habitación vacía justo afuera de la sala del tribunal. Ella trató de ordenar sus pensamientos. Los teléfonos sonaban constantemente. Los periodistas esperaban comentarios, pero ella necesitaba un par de minutos de silencio. Alguien entró silenciosamente. Era uno de sus colegas abogados. Pam, felicitaciones, pero entendéis, ahora habrá golpes del otro lado. Pam inclinó la cabeza ligeramente. Sí, los adversarios dirán que he convertido el tribunal en un escenario de discursos políticos. Habrá quejas sobre mí, pero hice lo que tenía que hacer. El colega asintió comprensivamente. Así es, y también podría haber una investigación seria sobre las actividades de Reeves. Dicen que el Comité de Ética ya ha recibido varias cartas de activistas de derechos humanos. Pam cerró la carpeta. El juez se expuso al tomar la iniciativa de castigar un símbolo inofensivo. Si quieres culpar a alguien, culpa a quien inventó estas reglas. Solo defendemos libertades básicas. Ella se levantó y salió de la habitación y un grupo de jóvenes pasantes de derecho ya la estaban esperando en el pasillo. Al parecer querían expresar su admiración. Uno de ellos, un poco avergonzado, preguntó: ¿Cómo decidiste actuar con tanta dureza? Después de todo, Reeves era famoso por su crueldad. Pam simplemente respondió: no me importa cómo sea su carácter. Lo que me interesa es que no se le puede permitir violar nuestros principios constitucionales. No debería haber miedo aquí si sabes que la ley está de tu lado. Los chicos se miraron unos a otros, visiblemente impresionados. Entre ellos se encontraban quienes más tarde se convertirían en abogados, jueces y fiscales. Y recordarán cómo una mujer se enfrentó sola a un juez poderoso y ganó. Mientras tanto, al otro lado del edificio, el juez Reeves estaba sentado en su oficina con la cabeza entre las manos. La secretaria le trajo un vaso de agua. ¿Está todo bien?, él respondió pensativo. Me vi obligado a admitir mi error delante de todos. No estoy seguro de poder manejarlo profesionalmente. La secretaria guardó silencio. Vio cómo la imagen del juez, que antes parecía indestructible, se desplomaba. No tuvo más remedio que admitir que la fuerza legal no estaba de su lado, sino del lado de Pam. Por la noche, muchos programas de noticias ya comentaban el acontecimiento del día, ofreciendo comentarios muy variados. Algunos expertos dijeron que había comenzado una nueva era en la que la sociedad no tenía miedo de ir contra el aparato judicial. Otros señalaron que si algo así sucedía en un tribunal, entonces podrían comenzar casos similares en otros. Los politólogos hicieron predicciones. Es inevitable que se preste mayor atención a la libertad religiosa en los principales debates. Los partidos pueden incluir este tema en sus agendas. Algunos afirmaron que Reeves era el culpable, ya que decidió intimidar a Pam con una multa. Alguien se preparó para defender a Reeves diciendo: el tribunal no está obligado a bailar
al son de nadie, ni siquiera cuando se trata de religión. Pero el tono de la mayoría de las opiniones fue que Pam Bondi había dado un paso que amenazaba con marcar una enorme diferencia en la práctica judicial. Semanas después, en todo el país se empezó a hablar de una posible revisión de las normas de conducta en los tribunales. Muchos pidieron reformas para evitar que los jueces castiguen a los ciudadanos por símbolos personales, sin motivos extraordinarios. Algunos mencionaron que era hora de definir claramente dónde están los límites entre mantener el orden y violar los derechos constitucionales. Las facultades de Derecho de las universidades ya han celebrado seminarios analizando el caso, estableciendo paralelismos con Tinkerville, Des Moines y Barnett Fett, West Virginia. Los estudiantes debatieron hasta dónde podrían llegar las restricciones a los símbolos en lugares públicos. Los profesores repitieron: este es un ejemplo de cómo un abogado puede hacer tambalear una forma que parecía inquebrantable. Algún tiempo después, Pam se paró frente a los micrófonos en una reunión organizada en uno de los institutos legales. Se le pidió que compartiera su experiencia, sabiendo ya el revuelo que había causado su caso judicial. La audiencia, compuesta por un par de cientos de personas, estaba nerviosa. Para muchos, fue un momento poderoso. Escuchar directamente lo que motivó a Pam a desafiar a un juez aparentemente todopoderoso. Ella habló sin patetismo. No creo haber logrado ninguna hazaña. Simplemente aproveché la oportunidad de usar la ley para defender los derechos humanos. Si no protegemos nuestros símbolos, se nos priva del derecho a elegir. Si se nos priva del derecho a elegir, dejamos de ser libres. Así es exactamente como funciona. Los oyentes respondieron con enfática atención. Pregunta de la audiencia: ¿no tenías miedo de las consecuencias? Después de todo, el juez podría haberle creado problemas, incluso hasta el punto de inhabilitarlo. Ella respondió sin pensar: por supuesto que daba miedo, pero es mucho más terrible vivir después sabiendo que no defendiste la verdad cuando pudiste. Si nos escondemos, el sistema permanecerá inmóvil. Algunos abogados profesionales intervinieron. ¿No le preocupa que su caso pueda desencadenar una oleada de personas que vengan con diversos símbolos? Algunos de ellos pueden incluso interferir en el trabajo del tribunal. Pam se encogió de hombros. El principio no cambia. Si un símbolo no supone una amenaza para la seguridad ni perturba el proceso, prohibirlo constituye una violación de las libertades constitucionales. Confiemos en el sentido común y en los derechos humanos. La discusión pronto giró hacia lo que le sucedió al juez Reeves. Hubo rumores sobre su posible renuncia. Alguien preguntó desde el suelo: ¿crees que realmente perderá su trabajo? Pam suspiró. No soy partidario de la venganza, pero si violó la ley, no solo en mi caso, sino que hubo otras denuncias, entonces la comisión decidirá todo. No me alegro cuando la gente cae. Para mí lo importante es que el sistema esté más limpio. Esto causó impresión en los presentes. Muchos aplaudieron, aunque no hubo ninguna ovación fuerte. Al fin y al cabo, el tema era serio, para nada festivo. La gente entendió que estábamos hablando de grandes cambios. Si la sociedad apoyaba ahora esa reforma judicial, mañana comenzaría la renovación de toda la estructura jurídica. Pronto, algunos políticos comenzaron a expresar públicamente su apoyo a la idea de que una multa por señales personales era contraria al espíritu de la libertad. Los activistas de derechos humanos han presentado una serie de demandas buscando que tales prohibiciones sean declaradas ilegales en todos los tribunales. Con el tiempo, esta resonancia se convirtió en un movimiento para limpiar el sistema de regulaciones arbitrarias. Al ver todo esto, Pam se sintió orgullosa y culpable al mismo tiempo. Orgullo, porque su paso trajo resultados. Culpabilidad, porque comprendió que alguien podría sobreestimar su papel, pero ella se consideraba solo la ejecutora del deber de proteger los derechos de los ciudadanos. Ella se enfatizó repetidamente: la cuestión no está en mí, sino en todos los que llevan símbolos, ya sean creyentes de diferentes religiones, personas con creencias de vida especiales o atributos culturales. Estamos rezagados en materia de derechos para todos. A medida que se difundió la historia, la gente de todo el país comenzó a referirse al caso Pam Bondi
cuando se les pidió que eliminaran los símbolos afuera de los edificios gubernamentales. Médicos, profesores, empleados municipales, muchos le agradecieron por haberles hecho comprender que es posible resistir si las autoridades invaden el espacio personal sin fundamentos legales. Son tiempos difíciles para el juez Reeves. Una comisión especial ha iniciado una investigación sobre sus actividades. Resultó que anteriormente había multado varias veces a personas por violar regulaciones externas. Estas decisiones fueron revisadas y las víctimas presentaron denuncias colectivas. Reeves intentó justificarse alegando el mantenimiento del orden, pero el argumento ya no funcionaba tan bien como antes. La prensa cubrió cada uno de sus movimientos. De él decían, era un símbolo de orden estricto, pero se convirtió en un símbolo de inercia y estrechez de miras. Nadie escribió que el juez fuera absolutamente malvado, pero obviamente su autoridad quedó socavada. Algunos compañeros le pidieron abiertamente que abandonara su puesto. Se rumoreaba que ya había mantenido varias reuniones con potenciales clientes para salvar las apariencias, pero pocos querían involucrarse con él. ¿Te gustan las historias? Entonces, una suscripción y un comentario son imprescindibles. Pam Bondi siguió recibiendo cartas de apoyo, invitaciones a foros y llamamientos oficiales de organizaciones internacionales que luchan por el derecho a creer y expresarse. Su posición se mantuvo modesta. No hay necesidad de elogiarme. Debemos tomar lo que la ley garantiza y utilizarlo en beneficio de cada ciudadano. Sin embargo, los grandes medios de comunicación no se cansaron de recordarnos que el caso Bondi ha puesto en tela de juicio muchas normas judiciales. Un artículo en una publicación analítica popular se titulaba «Una multa que cambió el vector de la libertad en el país». El autor escribió que estos casos muestran cómo incluso una sola persona puede cambiar una capa de reglas arcaicas si aplica correctamente los precedentes constitucionales. El efecto más dramático de esta historia fue que miles de personas comunes sintieron que sus creencias eran apoyadas. Algunos ya no tenían miedo de llevar símbolos de fe al trabajo y otros se atrevieron a hablar abiertamente de sus opiniones. Se rumorea que en algunas regiones los tribunales locales están ajustando urgentemente los decretos internos por temor a ser acusados de acciones inconstitucionales. También hubo una reacción violenta, con varios funcionarios conservadores pidiendo que no se haga nada. Su argumento era que demasiada libertad simbólica podría paralizar el orden. Pero en medio de la tormenta de aprobación pública a la posición de Pam, estas voces sonaban solitarias. Finalmente, un destacado analista jurídico concluyó: siempre hemos estado en un equilibrio entre los derechos individuales y el orden público. Sin embargo, en el caso de Pam Bondi, la balanza estaba claramente inclinada. El Estado quería aplastar a una persona cuando no tenía motivos para hacerlo. Entonces la sociedad se despertó y contraatacó. Se escribió así una nueva página en la historia de la libertad judicial. Cuando le preguntaron nuevamente a Pam cómo se sentía acerca de toda esta lucha, ella simplemente se rió entre dientes. Para ser honesto, estoy cansado, pero me alegro de que demos ejemplo. Me preguntan si voy a demandar a Reeves por angustia emocional. No, este no es mi camino. Quiero que arreglemos las reglas en su conjunto, no que nos venguemos de personas específicas. Un año después de aquella reunión de alto perfil, empezó a hablarse de elaborar un proyecto de ley que aclararía que no se puede restringir el uso de objetos religiosos y culturales en los órganos judiciales sin razones imperiosas. Las audiencias públicas mostraron que una parte importante de la sociedad está dispuesta a apoyar tal medida. Algunos políticos destacados han abogado por garantías claras para los ciudadanos, citando Tinker Vet, Des Moines y Barnett de West Virginia. Como resultado, gracias a los esfuerzos de muchos activistas de derechos humanos y abogados, se inició una reforma de las normas judiciales en la región, donde se celebró el juicio destinada a evitar que se repita la situación en que una cruz u otro signo se considera una violación de la ley. Pam a veces sonreía cuando leía las noticias. Di solo un pequeño paso y ahora todos se están subiendo al carro. Al final podemos decir,
El problema acuciante encontró su solución gracias a una persona persistente que recurrió a fuentes jurídicas fundamentales, y aunque el juez Reeves ha desaparecido de las sombras, el punto de la historia no es su caída, sino que alguien se atrevió a decir no al sistema en voz alta. Al final, cuando los periodistas le pidieron a Pam que formulara una frase final, la que se convertiría en el eslogan de la nueva era, ella pronunció otra declaración, aún más dura que la anterior. Si borras mi símbolo, solo dibujarás sobre ti la marca de la tiranía. Estas palabras empezaron a resonar en los oídos de cualquiera que quisiera atentar contra la libertad de fe y de expresión. Fueron citados por analistas y políticos, y la propia Pam siguió con lo suyo, todavía defendiendo a las personas y su derecho a llevar lo que consideran su marca más profunda. Así terminó el legendario caso de la multa por la cruz, pero los ecos de esa victoria continuaron cambiando la realidad jurídica, no solo en una ciudad, sino también mucho más allá de sus fronteras.